Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. ¿Qué es orar? El diccionario común dice que orar es la acción de establecer una comunicación, un diálogo o conexión personal con Dios. Pero ¿te has dado cuenta que solemos creer que orar es solo pedirle a Dios algo? Y que cuando es esa tu oración, no hay conexión con Dios y menos diálogo con Él, como cuando habláramos con un amigo. Y luego ocurre que sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros porque tenemos oraciones que a lo mejor llevamos haciendo durante años sin ver una respuesta. Y eso nos ha llevado a dejar de creer en Dios muchas veces. En el episodio de hoy aprenderemos que en la oración, si bien es cierto podemos pedir a Dios por cualquier necesidad, también podemos agradecer, alabar, adorar a Dios, buscar sabiduría y discernimiento y también expresar lo que sentimos a Dios, de tal manera que nos lleve a sacar lo más profundo de nuestro ser. ¿Tienes hoy alguna petición a Dios que duele porque parece imposible? También aprenderemos las distintas formas de orar que nos enseña la Biblia y de cómo a través de la oración muchos personajes obtuvieron respuestas oportunas, recibieron milagros, alabaron y adoraron con un corazón rendido a Dios. Hoy puede ser que tú descubras por qué aún estás esperando una respuesta. Veamos qué dice la Biblia acerca de la oración. Hay muchos pasajes en los que se habla de esta, pero hoy quiero citarte dos. Dice Jeremías 29, 12, 13, «Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón». Y más adelante, en Jeremías 33, 3, dice, «Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Es interesante cómo Dios, en la primera cita que te leí, dice que Él nos escuchará cuando lo busquemos y lo encontraremos, pero hace un énfasis al final del versículo y dice, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Mira que esa es la primera clave, buscar al Señor de todo corazón para poder encontrarlo y para poder obtener respuesta de Él. ¿Cómo es tu oración? ¿Oras por costumbre? ¿Como un ritual? ¿O con expectativa? La oración no es un monólogo, no es un deseo lanzado al aire y sobre todo no es un acto religioso. La oración es una conversación real con un Padre vivo, presente y activo. Dios mismo nos invita a orar con la expectativa de que Él va a actuar, que va a responder. Mira esta promesa que aparece en la cita que te leí. A eso se refiere Jeremías 33, 3, cuando dice que clamemos a Él y que Él nos responderá. Y es más, hasta dice que nos hará conocer cosas grandes
y ocultas que nosotros no conocemos. Va más allá. Nos está diciendo, ten la certeza que yo voy a responderte. Dios no dice, clama y veré si te respondo. No dice, clama y a lo mejor. Él dice, yo te responderé. El problema es que muchas veces oramos, pero sin esperar nada. Oramos por costumbre, porque así nos enseñaron de pequeños, tal vez como una disciplina, pero no con esperanza, con confianza de que vamos a ser escuchados por Dios. Cuando no hay expectativa, la oración en verdad pierde vida. Pero escucha esto, que hoy puede transformar tu forma de ver la oración. Más allá de repetir palabras, Dios sí nos responde. En su tiempo perfecto, a su manera, en su sabiduría, sabiendo Él lo que es mejor para ti, conforme a su voluntad. Pero responde, solo debes esperar en Él. Ora como quien cree que el cielo se moverá cuando estés clamando. Ora como quien sabe que su Padre no va a ignorar ninguna oración que hagas. Ora como quien confía en que Jesús está obrando incluso antes de que tú puedas ver. Y si no sabes cómo orar o sientes que a veces se nos cruzan las palabras, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, que corrige nuestras oraciones, porque Él conoce el anhelo del corazón y tus necesidades. Muchas veces puede pasar que Dios te dará lo que necesitas y no lo que quieres, porque lo hará para tu bien. Si tu oración hasta hoy se identifica con lo que hemos hablado, hoy también podemos aprender a comunicarnos con Dios de una manera distinta. Con Dios empezamos hablando desde donde estemos, con palabras sencillas, a veces puede ocurrir que repetidas o incluso limitadas. Y eso no es que esté mal, todos empezamos así. Pero llega un punto en que nuestras oraciones comienzan a sentirse repetitivas y sin sentido. Y creo que la razón es esta. Para crecer en nuestra vida de oración, necesitamos ir a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Cuando ya no sabes cómo orar, cuando no sabes cómo profundizar en tu comunicación con Dios y sientes que dices lo mismo una y otra vez, todos los días, entonces debes ir a la palabra de Dios. Puedes leer las oraciones de los Salmos, por ejemplo, muchos de los cuales fueron escritos por David en momentos vividos. Puedes encontrar en los Salmos oraciones que él hizo de alabanza a Dios, de lamento incluso, hasta de arrepentimiento. Las oraciones que Moisés hizo cuando pedía por el pueblo en el desierto. Oraciones de queja también de Moisés, porque nos puede pasar que vamos y nos quejamos ante Dios, a veces por lamentos, por algo que no obtenemos. Y no es que el Señor no vaya a escuchar esa queja o que te vaya a reprochar, siempre que eso sea el preámbulo para dar un paso más allá en tu relación con Dios. En Moisés también pudimos escuchar oraciones de frustración, cuando el pueblo no era obediente a lo que Dios le decía a través de él. Puedes encontrar las oraciones que Ana dijo una y otra vez cuando pedía por un hijo, por aquel hijo que le fue concedido después de tanta oración, el profeta Samuel. También hizo oraciones de adoración, Ana, adorando a su Señor a pesar
de no tener respuestas. Las oraciones de Daniel, petición, muchas peticiones hizo Daniel y también de adoración. Las oraciones que hizo Pablo por la iglesia constantemente y hasta las oraciones de Jesús, que hizo tantas por nosotros, tantas de adoración al Padre, incluso en su momento de mayor angustia y obediencia, previo a ir a la cruz. En todos ellos encontrarás diferentes tipos de oración con las que tú puedes identificarte según tu situación. Hoy quiero lanzarte el desafío de mantener una relación constante con Dios. No tenemos que limitarnos a un solo momento puntual de la oración en nuestro día a día. Podemos estar en comunicación constante con nuestro Padre Celestial. Oraciones cortas, conversando lo que estamos haciendo, orando por las personas que encontramos, que vemos con necesidad, pidiendo por protección o provisión incluso, o simplemente agradeciendo a Dios por lo que hace por nosotros cada día, alabándolo o adorándolo en cualquier momento de tu día. Creo que esto es exactamente a lo que Pablo se refería cuando les escribió la primera carta a los tesalonicenses. Dijo: orad sin cesar. Era una invitación que él hacía a ese pueblo para vivir en una comunicación constante con Dios. Hoy quiero darte una clave también. Ora agradeciendo de antemano lo que crees que Dios hará. Así lo dice la Biblia en Filipenses 4:6. Cuando Pablo invitaba al pueblo a que no se preocuparan por nada, que más bien oraran pidiéndole a Dios todo lo que necesitaban, pero hacía el llamado a que fueran agradecidos. Por último, quiero darte 3 consejos prácticos. Primero, no debemos pedir en oración cosas contrarias a la voluntad de Dios, a lo que dice su palabra. Pues hasta Jesús, orando al Padre, le hizo una petición que Dios no cumpliría en ese momento, porque tenían que cumplirse las Escrituras. Pero Jesús le dijo: Padre, eso es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Segundo, debemos pedir con fe, creyendo que recibiremos lo que estamos pidiendo, sin vacilaciones, con firmeza. Y tercero, también debes hacer tu parte, ponerte a trabajar en lo que te corresponde según sea tu petición en oración. Si pides por un empleo, prepárate, envía aplicaciones con tu hoja de vida. Si anhelas tener un hijo y clínicamente te han desahuciado, clama a Dios con la certeza que Él te dará ese hijo anhelado, pero ponte a trabajar para lograrlo, pues solo María concibió por obra del Espíritu Santo. Para cerrar este episodio, quiero decirte esta gran verdad. Dios nos oye en nuestras oraciones. Esto es lo que nos lleva a pensar en Dios. Imagínate, Dios tiene que escuchar todas las oraciones del mundo, de las personas que existen en todo el mundo, cada día, a cada instante. Sin embargo, la Biblia es clara que Él nos oye. Él distingue tu voz respecto de la de los demás. Sabe cuándo eres tú. Y así lo dice su palabra.
Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así lo dice en la primera carta de Juan 5:14. Y qué interesante esta parte cuando nos recalca que nos va a conceder cualquier cosa, dice, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Esa es la línea, mi querida amiga, mi querido amigo. Nuestro Dios todavía hace milagros a través de la oración. Y quiero parafrasearte la historia de Zacarías y Elizabeth, conocida como Isabel, que fue la madre de Juan el Bautista. Estas dos personas eran siervos de Dios, pero ya eran de avanzada edad y no habían podido tener hijos. Pero Dios concedió ese anhelo del corazón y la petición de Elizabeth, aún en medio de la duda de su esposo, porque Dios tenía un propósito para ella de honra y con su hijo, de anunciar y preparar el camino de Jesús para su ministerio. Esta historia te invita a no dejar de orar, a no renunciar, a perseverar en la fe, incluso cuando el corazón se cansa. Atrévete a seguir orando lo imposible. La Biblia dice que Dios tiene poder para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir. Ni siquiera podemos imaginar, dice su palabra, lo que Dios puede hacer para ayudarnos con ese poder. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.